Está tardando en comenzar la grabación. De nuevo estoy en Cusey para esta clase, entonces de nuevo puede que tenga algunos problemas, pero bueno, ya está grabando. Bien, vamos a comenzar. Hoy entregaron una tarea, una tarea de máquinas térmicas, y se van a llevar otra. Dejen platicar de una vez eso. Se van a llevar otra, pero como viene el examen del lunes, la tarea que se llevan hoy, que va a ser la 5.2, va a ser para el próximo viernes. Se las dejo hasta el próximo viernes. Dejen presentar la pantalla. Para mostrarles Classroom. Entonces estamos aquí terminando ciclos termodinámicos. Ahorita va a aparecer esta tarea 5.2 y entonces su límite para entregarlo es el próximo viernes, que es el viernes 30 de abril. Para que pues ahorita nomás ahí la guarden, dejen que pase el examen y luego ya se ponen a revisarla. Esta tarea 5.2 es muy parecida a lo que entregaron hoy, solamente que no se trata de un ciclo de una máquina térmica, sino de un ciclo de refrigeración. Entonces, de nuevo, hay una tabla, hay 2, 4, 6 problemas, hay que llenar los espacios. Bueno, la otra diferencia es que se llevan 2 renglones, no solamente uno. Se llevan 2 renglones del refrigerador, de nuevo por número de lista, pero se va hasta el viernes, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo hay columnas para las entalpías, lo que sale del boiler, lo que sale del compresor, lo que sale del condensador, lo que sale de la válvula, el coeficiente de desempeño del refrigerador, el flujo del refrigerante y la cantidad de calor removido del espacio refrigerado, que es QC, con la nomenclatura que hubiéramos utilizado. Entonces, con esos datos es suficiente para resolverlo. Bueno, entonces esta tarea se la llevan para la próxima semana. Hoy estoy recibiendo la 5.1 y ahorita vamos a revisar una solución, la que califiqué ayer, que ya les ha llegado el resultado, que fue la 4.3. Bien, la 4.3 eran 4 incisos, cada uno de ustedes resolvió 2 y esto es más o menos lo que había que hacer. ¿En qué se equivocaron mucho? En el problema 1 y en el problema 2, era vapor de agua y con la mayor facilidad del mundo lo trataban como gas ideal. Ahí, independientemente de que hicieran bien o no los cálculos, porque eran cálculos muy sencillos, el criterio de elegir, lo que me preocupa es el criterio de elegir el método de solución. En ningún momento los problemas te dicen que se trata de un gas ideal y es agua. Entonces, en eso automáticamente lo que tú tienes que pensar es que tengo tablas del agua y se acabó. Y más viendo el problema número 2, que la salida era un líquido saturado. Entonces, pues, también ahí deberías de dudar de la posibilidad de utilizar la ecuación de los gases ideales. El problema era muy, muy sencillo. En el problema 1, si les tocó, eran 5 kilos y entraba a un bar y te decían que era vapor saturado, pues a las tablas de entalpía de entropía y la entropía del vapor saturado. Luego la salida era un bar y 300 grados Kelvin. En las mismas tablas te dabas cuenta, por eso lo cambié de color, que era un vapor sobrecalentado. No tenías que bueno, no, tenías que ir a las tablas para saberlo, perdón. Sí, tenías que ir a las tablas, cruzar este par de valores y ahí te dabas cuenta que era un vapor sobrecalentado.
y sacabas el valor. Un delta H y se acabó. No había que hacer otra cosa. Un delta H, bueno, aquí di por válido cualquiera de los dos tipos de resultados, si lo reportaban por kilogramo de vapor o si utilizaban el dato de 5 kilos y lo reportaban en kilojoules sobre grado Kelvin. Cualquiera de los dos resultados era válido. Pero era un problema muy sencillo de ir a tablas, por eso aquí no hay nada más que escribir en cuanto a procedimiento. El problema número 2 era similar. Cruzabas el dato de 5 bares y 300 grados Kelvin y te dabas cuenta que era un vapor sobrecalentado. El problema te decía que había que llevar ese vapor hasta líquido saturado a una presión constante de 5 bar. Entonces, 1.86 sale de las tablas de líquido saturado. En la columna de líquido saturado está el 1.86. De nuevo, una resta entre el 7.4 y el 1.8, bueno, el 1.8 y el 7.4, y obtienes el menos 5.6 por kilogramo de agua. Si utilizabas el dato de 5 kilos, pues aquí está el dato para los 5 kilos. Cualquiera de las dos respuestas la di por buenas. No era necesaria que estuvieran las dos o que estuviera solamente la segunda. En los problemas 3 y 4 sí se hacía la aclaración que se tenía un gas ideal. Es más, te decían que la naturaleza del gas, nada más te decían gas ideal con CB de 1.5. Bueno, pues ahí tienes una ecuación, de ahí tenemos unas ecuaciones para calcular entropías de gases ideales a 400 grados Kelvin y un bar. Tenemos temperatura y presión inicial y de 400 se calentaba a 500 y la presión aumentaba a 3 bares. Era una compresión. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación para los gases ideales en función de capacidad calorífica, presión constante. Nos dan CB, pues CB más R, ya sabes, para gases ideales ya sabemos que CP. Buscaba una R adecuada para las unidades. Puedes trabajar directamente con bares, con esta R por 10 a la menos 5, o podrías hacer las conversiones a joules. Al final, bueno, yo sustituyo valores y reporto en joules sobre mol grado Kelvin, o de nuevo utilizando el dato de los 10 moles en joules sobre Kelvin. Cualquiera de los dos resultados los tomé como válido. Y algo similar era el cuarto problema, solamente que estaba en unidades inglesas, 10 libras mol, el mismo gas ideal, CP igual a 3.5, no era el mismo, sí. No, es diferente en cuanto al CP. Ahora, el CP no es de 2.5 R, es de 3.5 R. Bueno, ¿qué pasa? La temperatura disminuye de 500 a 100, la presión también disminuye de 4 atmósferas a 1 atmósfera, una expansión. Bueno, aquí había que jugar también un poco a llevarlo a las unidades adecuadas. Yo decidí trabajar con una R en BTU sobre libra mol grado Rankine, entonces hice las conversiones adecuadas para poder sustituir los datos precisos, pero la misma ecuación de hace un momento te da del problema 3, te da delta S en BTU libra mol sobre grado Rankine, utilizando los 10 libras moles, pues BTU sobre grado Rankine. A algunos de ustedes, me doy cuenta, odian trabajar con sistema inglés y hicieron todas las conversiones y reportan en sistema internacional. En sistema internacional el resultado era 18.91 kilojoules sobre grado Kelvin. Muy pocos de ustedes se quedan con las unidades inglesas. La mayoría tienden a hacer las conversiones y reportar en sistema internacional. No me explico mucho ese temor que se le tiene a las unidades inglesas. Los procedimientos son exactamente iguales. Aparte está el riesgo de equivocarte en las conversiones a sistema internacional, pero bueno, al menos en este problema no estaba prohibido, y quien también me reportó el 18.91 kilojoules sobre grado Kelvin, o incluso quienes me reportaron en joules sobre grado Kelvin y el resultado es correcto, pues también tuvieron correcto ese problema. ¿Alguna pregunta de lo que fue esta tarea?
Profe, yo tengo una pregunta. Sí. En el problema 2, bueno, yo me confundí, yo hice un balance de energía. Sí. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar cuando hacer un balance de energía o cuando solamente voy a utilizar tabla? No entendí bien la pregunta, se oye mucho ruido. Ah, que, ¿cómo voy a diferenciar si hago energía o agarro directamente la tabla? A ver, lo que entendí es que cómo puedes distinguir si tienes que hacer un balance o irte a las tablas. Sí. Pues la respuesta es muy sencilla. ¿Tienes tablas de ese fluido, sí o no? Y se acabó. ¿Sí? Si no tienes tablas, necesitas una ecuación de estado. Bueno, eso es otro detalle. Eh, el balance de energía te va a llevar en algún momento a necesitar una ecuación de estado, ¿sí? Pero bueno, cuando estamos aquí en este problema con líquido saturado, pues la opción de gas ideal no es adecuada. Pero bueno, en este caso, sin meternos en problemas de buscar una ecuación adecuada, pues es agua. Y de agua, la idea es esa, de agua automáticamente ustedes tienen que pensar en sus tablas y se acabó. Quítense de problemas. Obviamente, sí podemos hacer un balance, a lo mejor esta información no es suficiente y habrá que recolectar otro tipo de datos y llegar al mismo resultado, pero bueno, esto estaba diseñado para que rápido distinguieran entre las opciones que tienen y se dieran cuenta de inmediato que esto es con agua de tablas, ¿sí? Con balances, y sucedió con muchas soluciones, empiezan su balance y llega un momento en que necesitan una ecuación de estado, ¿sí? Y entonces ahí viene la discusión de qué ecuación de estado es la adecuada para este problema, y pues gases ideales no la es. Y pues precisamente son los temas que empezaremos a platicar a partir del próximo miércoles, ¿sí? Profe, Sí, dime. en ese problema no se hacen también trayectorias. En este problema 2, ¿qué? Que si en ese problema no se hacen trayectorias. No se hacen trayectorias, bueno, si lo vas a hacer de tablas, no. Si vas a hacer un balance, quizás sí te conviene una trayectoria. ¿Por qué no necesito trayectoria si tengo tablas? Porque tengo exactamente dónde encontrar este punto, el de 5 bares y 300 grados Kelvin, y dónde encontrar este otro punto, el de líquido saturado. Entonces, tengo una herramienta que me da exactamente ese par de entropías. Si no tuviera eso, pues entonces sí pensaría en una trayectoria de disminuir la temperatura de 300 grados Kelvin hasta la temperatura de saturación a 5 bar. Entonces sería enfriar. Entonces hasta una parte de la etapa, ya que llegué al líquido a vapor saturado, entonces pensaría en otra etapa, ¿sí? De cambio de fase para que todo el vapor pase a líquido. Y como es líquido saturado, ahí se acaba, ¿sí? Si fuera líquido a otra temperatura, pues podría haber seguido otra etapa de enfriamiento, pero sí, haciendo balances necesitas plantearte una trayectoria mínimo de 2 etapas. Pero cuando estás con tablas, no tienes problemas, no tienes por qué meterte en problemas con la trayectoria. Tienes los dos extremos, tienes los dos puntos, réstalos y se acabó, ¿sí? Recuerden eso, con entalpías, con entropías, con volúmenes específicos. Si se trata de agua, si se trata de un refrigerante, ahí están las tablas. Si la pregunta ya es calor liberado, porque por ejemplo aquí, si nos dieran detalles de cómo se hizo, pues hay un término de calor y hay un término de trabajo, depende cómo se haya hecho el proceso. Y si esa hubiera sido la pregunta, entonces sí tendríamos que estar pensando en alguna trayectoria, en otras ecuaciones, en hacer otro tipo de cálculos, porque la pregunta no es una
función de estado y si necesito información sobre la trayectoria. Si se fijan, estos 4 problemas no les dan ningún detalle sobre la trayectoria, cómo se hizo. Porque la pregunta era un delta S, función de estado, ¿sí? Si era de tablas, 2 datos directos, restarlos y se acabó. Si era de gases ideales, una ecuación en función solamente de presión y de temperatura, sustituir valores y se acabó. Por eso era un problema muy sencillo y que ojalá les haya servido de darse cuenta de cosas que hacen de más, como el planteamiento se lo complican cuando al final era algo muy simple. ¿Alguna otra pregunta? Creo que lo mismo va a estar pasando con la tarea que me están entregando hoy, porque ayer me hacían preguntas de hace falta información, me preguntaban de entropías, no, con las puras entalpías. Vean el tipo de preguntas con las puras entalpías que están en las tablas, las columnas que sí están con datos, con eso se resuelven los espacios vacíos. Solamente hay que plantear de forma adecuada el balance de la máquina y ahí está toda la información, no necesitan nada extra. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vamos entonces al final a terminar nuestro capítulo 5, que es, bueno, con la parte de licuefacción. Nos quedamos en un paso previo a hablar del proceso completo de la licuefacción. A ver, haciendo un resumen, me voy a ir a unas diapositivas por arriba. Recuerden, el tema es licuefacción de un gas. Estamos tomando el ejemplo de nitrógeno. Platicamos de dónde obtener datos del nitrógeno y platicamos también qué es lo que queremos hacer. Utilizar nitrógeno supercrítico para en un cámara flash, o como lo escribí aquí, cámara de expansión, separar una corriente de vapor y una corriente líquida. Pero las primeras preguntas que surgieron es ¿de dónde voy a sacar este nitrógeno supercrítico? Entonces de ahí nos brincamos a otro problema, que es estrategias, procesos que nos permitan tener ese nitrógeno que va a ser la entrada de esa cámara de expansión. Revisamos las 3 opciones y nos empezamos a dar cuenta que utilizar etapas iniciales e intermedias de enfriamiento ayudaban al proceso, a que utilizáramos menos energía para llevar a cabo nuestro objetivo. Entonces al final nos quedamos con esta opción C, con 2 compresores y 3 intercambiadores de calor, para al final tener nuestro nitrógeno 64 bar y 135 grados Kelvin. El detalle de este problema que nos permitió darnos cuenta de esas ventajas es que lo resolvimos como gas ideal. Entonces ahora lo tenemos que replantear para una solución real para este nitrógeno, ¿sí? Pero también ya vamos a incluir la parte de la cámara flash. Entonces vamos a analizar el proceso completo de licuefacción. Ahora con esta computadora no puedo ir rayando la hoja. Bueno, vamos a ir platicando y señalando con el ratón. Bien, entonces necesitamos utilizar una serie de compresores y de intercambiadores para producir ese nitrógeno supercrítico. Luego entra ese nitrógeno a la cámara de expansión y tendremos una corriente que ya vimos que es más o menos 29% nitrógeno líquido, pues es lo que queremos. El resto del nitrógeno vamos a reciclarlo, ¿sí?
Y entonces más o menos esto es lo que se plantea en principio. Los tres intercambiadores que están etiquetados como el intercambiador A, B y C, y los dos compresores, el compresor 1 y el compresor 2. Fíjense en este diagrama cómo se han etiquetado las corrientes de nitrógeno. Al primer intercambiador entra la corriente 1, sale la corriente 2, que entra el primer compresor, sale la corriente 3, que entra el segundo intercambiador, sale la corriente 4, que entra el segundo compresor, y sale la corriente 5, que entra al tercer intercambiador. Del tercer intercambiador sale la corriente 6, que va a la cámara de expansión, y la cámara de expansión tiene dos salidas. El nitrógeno como vapor saturado que vamos a reciclar es la corriente 7, y el nitrógeno líquido, que es nuestro producto valioso, que es la corriente 8. Nuestro objetivo es obtener 100 kilos por minuto de ese producto valioso, que es el nitrógeno líquido. Yo recibo nitrógeno fresco a presión prácticamente atmosférica y con temperatura ambiente también de 300 grados Kelvin. El primer intercambiador lo enfría a 135, el primer compresor aumenta su presión en 8 veces, no sé cuál sea la temperatura de salida. El segundo intercambiador, el intercambiador B, lo vuelve a enfriar a 135. El segundo compresor vuelve a aumentar la presión 8 veces y va de 8 a 64. El tercer intercambiador, el C, lo vuelve a enfriar a 135. La cámara flash hace su separación y se acabó. Vamos a analizar este proceso. Entonces aquí está en texto más o menos todo lo que acabo de platicar. Dejen ver si se me olvidó platicar algún detalle. Pues no, nada más voy a leer el último párrafo. Suponiendo que ambos compresores tienen una eficiencia del 80%, eso sí me hizo falta, no está indicado en la figura. Los compresores tienen una eficiencia del 80%. Y los intercambiadores, bueno, estos generalmente así es, funcionan a presión constante. Vamos a encontrar, a buscar flujos másicos involucrados. Todos los flujos másicos, del 1 al 8, y el trabajo neto añadido al sistema por kilogramo de nitrógeno producido. Es decir, el flujo másico 1 más el flujo másico 7, que van a ser el 2, que va a ser lo mismo que el 3, que el 4, que el 5 y que el 6. Es decir, básicamente el problema se limita a encontrar los flujos másicos 1, 7 y 8. Y la suma del 1 y el 7 será el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Esa es la primera parte. La segunda parte es encontrar la potencia consumida por el compresor A y la potencia consumida por el compresor B, sumar esos dos resultados y tendremos la potencia neta consumida. Bien, primero, balances de energía en el compresor. Es similar a los balances que hicieron en el ejemplo anterior, solo que ahora no sabemos cuál es el flujo de gas que pasa por el compresor por la corriente de reciclaje. Porque yo sé que quiero producir 100 kilogramos por minuto de líquido, ¿sí? Pero no sé exactamente cuánto voy a poder separar. Yo sé que ando alrededor del 20 y tantos %, pero necesito saberlo exactamente para ver cuánto nitrógeno líquido cuánto nitrógeno vapor voy a poder recircular, que es la corriente 7. El balance para el proceso completo, pues es M1 menos M8 es igual a 0. ¿Sí? A ver, piensen en esto. Si quiero estado estacionario y estoy sacando del proceso 100 kilogramos por minuto, entonces el nitrógeno fresco tiene que ser 100 kilogramos por minuto. Porque si añado menos o más de los 100 kilogramos por minuto, perdería el estado estacionario. El sistema pierde 100 cada minuto, que es el producto valioso. Me lo llevo a envasar. Bueno, pues tengo que recuperar en la corriente
fresca en la corriente de entrada esos 100 kilogramos por minuto. Bueno, entonces ya tenemos M1 y ya tenemos M8, ¿sí? El detalle es que no conozco M7, porque M1 más M7 va a ser M2, M3, M4, M5 y M6, ¿sí? Bueno, lo que puedo hacer es un balance en la unidad flash. En la unidad flash, ¿qué pasa en la unidad flash? Entra la corriente 6, que es la salida del último intercambiador, y sale 8, que es mi líquido, mi objetivo, y el 7, que es el reciclaje, ¿sí? De esto, entonces yo sé que la corriente 8 es de 100 kilogramos por minuto, entonces, pero desconozco 6 y 7, porque 6 es la suma de 7 y 1. Bueno, tengo dos variables desconocidas, entonces necesito otra ecuación para conocer M6 y M7. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Voy a hacer un balance de energía a esa unidad flash, a la unidad de expansión. ¿Qué pasa energéticamente en esa unidad de expansión? Entra el fluido con una entalpía 6, que es la salida del último intercambiador, es decir, este es nitrógeno supercrítico a la presión y a la temperatura que la queríamos, ¿sí? Esta es la corriente de reciclaje, esta es la entalpía de un vapor saturado de nitrógeno y esta es la corriente líquida valiosa, esta es la entalpía de un líquido saturado. Bueno, tengo gráficas, tengo tablas, tengo un sitio web donde sacar información del nitrógeno y busco este H6, este H7 y el H8. Por el momento, por ahora, créanme que estos valores son correctos, pero a eso les encargo que ustedes vayan a esa tabla, a esa gráfica, o lo busquen en el sitio web que les recomendé. Pero aquí está la entalpía del nitrógeno supercrítico, la entalpía del nitrógeno como vapor saturado y como vapor líquido. Esta es la segunda ecuación, más la primera ecuación. Bueno, más no es que vaya a ser ahorita una suma algebraica, simplemente quise indicar que aquí están mis dos ecuaciones. Entonces, dos ecuaciones, dos incógnitas, el flujo másico 6 y el flujo másico 7, y las resuelvo. Y fíjense, sale un resultado que esperábamos, que la corriente 7 es 100 kilos por minuto menor que la corriente 6, porque recuerden que la 6 es la 7 más 1 y la 1 es de 100. Entonces obtengo el 244.8 de la corriente 7 y 100 más 344.8 de la corriente 6, que es la misma que la corriente 2, 3, 4 y 5 kilos por minuto. Y ahí está, no fue exclusivamente con balance de masa apoyada con un balance de energía, resolvimos los flujos másicos. ¿Preguntas? Sí, profe. Sí. Me desconecté un poquito por el me recordar a Granollers, que era el M6 y M8. El 6, así vamos acá arriba. M6 es la corriente que sale del último enfriador. En la cámara de expansión, en la cámara flash, se separa una corriente líquida de una corriente vapor. M7 es el flujo másico del vapor saturado que se separa y que vamos a reciclar. Y 8 es el nitrógeno líquido que vamos a envasar y que es nuestro producto valioso y que requerimos que este proceso nos dé 100 kilos por minuto. ¿Sí? Okay. Bueno, ya que estamos aquí, ya tengo M6, pues fíjense que M6 es el flujo másico que entra a la primer compresor, es M2 y también es M4. ¿Sí? Aquí no hay pérdidas de masa. Bueno, pues necesitamos ese dato de M6, que es M2 y M4 de 344.8 para hacer balances en el compresor. Entonces, la potencia consumida por el compresor entre el flujo másico
es la diferencia de entalpías. ¿Sí? De nuevo, las entalpías, tanto H2 como H3, H4 y H5, las vamos a obtener de la figura que vimos en la clase anterior para el nitrógeno, o yo hice la prueba, el sitio web que les recomendé da resultados, da los resultados correctos y es relativamente fácil de obtener la información. Bueno, pero si se fijan, aquí en ecuaciones se ve muy fácil, va a ser una resta, pero el problema es H3 y H5. Me regreso a la figura, porque H3 y H5 son el problema, porque no conozco la temperatura 3 ni conozco la temperatura 5 para este par de compresores reales. Entonces, de nuevo, la característica de este capítulo, recordarnos que puedo plantear en papel un compresor ideal, un compresor reversible, y después utilizar su eficiencia del 80%. Me regreso, ¿sí? Entonces voy a empezar con un balance de entropía para los compresores reales reversibles hipotéticos, en donde delta S es 0. Si delta S es 0, con H4 obtengo H3 reversible, y con H2 obtengo H3 reversible, y con H4 obtengo H5 reversible, ¿sí? Entonces dirán, aquí estoy reportando entalpías 3 y 5, 410 y 390, ¿de dónde salieron? De que son la misma entalpía para la corriente anterior, es decir, para este 410 también es H2, este 390 también es H4. ¿A qué condiciones? Pues a 8 bar uno y a 64 bar el otro. Pero eso es un compresor reversible. Sigo trabajando con el compresor reversible. El primer compresor reversible, utilizando el balance de energía, despejo la potencia sí, y consume 42.000 kilojoules por minuto. El segundo compresor consume 37.000 kilojoules por minuto, pero ambos son reversibles. Es decir, mis compresores reales, el A va a consumir más de 42.000, el B va a consumir más de 37.000. ¿Qué tanto más? Pues en función a un 80%, 0.8. Entonces el A consume realmente 52.586 y el B consume 46.552. Sumo esos dos números y ya es la potencia total consumida. Pero bueno, la pregunta que me hacían era el trabajo neto por kilo de nitrógeno. Entonces, cuando sumo esos dos números que son potencia, la suma me da kilojoule por minuto. Si los kilojoule por minuto yo los divido por los kilos de nitrógeno obtenidos, de nitrógeno líquido obtenidos, que es nuestro objetivo es extraer 100 kilos por minuto, pues entonces este es mi consumo en función del nitrógeno líquido obtenido. Los dos compresores en conjunto tienen que consumir 991 kilojoules de energía por cada kilo de nitrógeno líquido obtenido. Aquí valió la pena especificar que ese por kilo se trata no de los kilos de nitrógeno que atraviesan cada uno de los compresores, sino de los kilos de nitrógeno líquido obtenidos, que es nuestro objetivo, nuestro producto valioso. ¿Sí? Así es como nos pidieron el resultado. Bueno, este ejemplo ya fue un balance completo de un proceso de licuefacción. Este proceso funcionaría. Obtendríamos nitrógeno líquido utilizando las máquinas reales. Sin embargo, por ahí hay una oportunidad de mejora. ¿Sí? Fíjense, dejen leer esto. En los procesos químicos frecuentemente hay pasos en los que hay que añadir o quitar calor. Por lo tanto, una corriente que está a una temperatura extremadamente alta o extremadamente baja, debemos de pensar qué hacer con ella como recurso valioso. Este es un consejo general. Cada vez que de tu proceso salga una corriente muy, muy caliente o muy, muy fría, pregúntate si hay algún otro punto de tu proceso que requieras calentar o enfriar.
¿sí? Ya pregúntate si hay alguna forma de aprovechar esa corriente muy caliente o muy fría que está saliendo como consecuencia de un paso de tu proceso, ¿sí? Aunque producir vapor de nitrógeno a 77 grados Kelvin no es el proceso, no es el propósito del proceso de licuefacción, tenemos este nitrógeno muy frío que sale del proceso. A ver, ¿cuál es este nitrógeno a 77 grados Kelvin? Es el que vamos a reciclar, ¿sí? Entonces, a alguien se le ocurrió, a Lind, que en vez de reciclar simplemente ese vapor frío, podríamos usarlo para preenfriar el nitrógeno sobrecalentado que va a entrar al recipiente flash de donde acaba de salir este nitrógeno a 77 grados, ¿sí? Y eso es, bueno, cuando se probó y se hicieron, y cuando se probó y se vio las ganancias, pues se convirtió en el proceso estándar para la licuefacción de nitrógeno. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, requiere una pieza adicional, ¿sí? Quiero aprovechar esta corriente fría, pues la voy a llevar a un intercambiador de calor extra. Y eso es lo que analizamos en este último ejemplo, el ejemplo 5.9. Aquí está el proceso Lind de licuefacción del nitrógeno. Esta corriente extremadamente fría la íbamos a enviar acá, al primer intercambiador. Pues no. La regresamos y la pasamos a un intercambiador extra, el intercambiador D, íbamos en el intercambiador C, que vamos a colocar entre el intercambiador C y la cámara flash. ¿Sí? Ya tengo el vapor, el nitrógeno supercrítico que deseaba a 135, pero pudiera tener algo mejor, algo a una temperatura diferente. Vamos a aprovechar esa corriente fría. Ahora, también tengo que controlar lo que sale que quiero reciclar, que no esté muy caliente para que de veras valga la pena cuando la mezcle con el nitrógeno, nuestro nitrógeno fresco. Entonces diseñamos el intercambiador de forma que lo que salga sea nitrógeno a 120. A 120 sigue estando lo suficientemente fría para que nos dé un buen efecto aquí a la entrada en el intercambiador A, ¿sí? Bueno, los intercambiadores funcionan a presión constante, un bar sigue saliendo a un bar, pero vamos viendo qué efecto va a tener esta corriente que va a bajar de 77, que va a calentarse de 77 a 120 sobre esta corriente a 135. Si entró a 64, va a salir a 64, pero ¿a qué temperatura? No lo sé. Va a disminuir y espero que esa disminución haga que mejore la eficiencia de mi ciclo. ¿Cómo se va a notar? Yo sigo requiriendo los mismos 100 kilogramos por minuto. Se tiene que notar acá con los consumos de los compresores. Esa va a ser la forma de darnos cuenta que esto fue buena idea. ¿Qué modificaciones hay? Bueno, vamos, la corriente fresca sigue de entrada, es la 1. Esto no cambia, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. La 7, la 6, ahora entra un intercambiador extra y sale la 7. ¿Sí? Y la 7 es la que entra a la cámara flash, y de la cámara flash sale la 9, que es nuestro producto valioso, y la 8. Y la 8 es la que se va a reciclar. Pero antes de reciclarse, pasa por el intercambiador, es el fluido frío que hace funcionar el intercambiador D y sale a diferentes condiciones, a las condiciones 10 de la corriente 10, un bar y 120 grados Kelvin, y ahora sí esa corriente 10 es la que reciclamos. Un detalle que no hemos revisado y que aquí se nota, el intercambiador D tiene la corriente de fluido caliente y la corriente de fluido frío, y estos intercambiadores no. Estos intercambiadores nada más hay una entrada que es el nitrógeno que voy a enfriar.
el nitrógeno que voy a enfriar y el nitrógeno que voy a enfriar. Obviamente estos intercambiadores necesitan de un fluido caliente, un fluido frío que haga este trabajo si fuera un intercambio de contracorriente, pero eso no aparece en el problema. ¿Por qué? Porque puede ser un fluido diferente al nitrógeno. Aquí sí aparece porque es el mismo nitrógeno, pero aquí recuerden que para después tendríamos que ver los detalles exactos de cómo trabaja el intercambiador A, B y C, porque necesita de la recirculación de otro fluido, no sé qué tenga que ser para que funcione con el nitrógeno, otro fluido que enfríe el nitrógeno. Y si no fuera un intercambiador este, de contracorriente, de coraza y tubos, si fuera un intercambiador, un trabajo eléctrico, fuera un refrigerador, pues igual necesita un refrigerante especial. Pero bueno, eso no entra en nuestro problema porque no es nitrógeno. Va a ser un refrigerante especial. Bueno, vamos a los análisis. ¿Qué cambia? Esto queda prácticamente igual. El nitrógeno que entra al proceso es a presión prácticamente atmosférica y condiciones ambiente, 300 grados Kelvin. El nitrógeno es enfriado en el intercambiador hasta 135 grados Kelvin, se comprime de 1 a 8. Todo esto más o menos es lo mismo que ya hicimos en el ejemplo anterior. Las diferencias empiezan aquí con estas palabras en blanco. El nitrógeno sobrecalentado entra a otro intercambiador, el intercambiador D, y se enfría. El nitrógeno que sale de D entra al tanque flash. La corriente líquida que sale del tanque flash, que es nitrógeno líquido saturado, se regresa al enfriador D. Se va, y ahí va a salir, se va a calentar y va a salir a 120. Entonces, ese vapor a 120 es el que se recicla al intercambiador A. Entonces es un resumen de todo lo que platiqué sobre la figura. De nuevo, vamos a seguir suponiendo que los dos compresores tienen una eficiencia del 80% y que y los intercambiadores trabajan a presión constante. Y vamos a contestar las mismas preguntas del problema anterior. Los flujos másicos involucrados, la potencia consumida por cada compresor y el trabajo neto añadido al sistema por kilogramo de nitrógeno líquido producido. Son las mismas preguntas que contestamos para el ejemplo anterior. Balance de masa, esta es prácticamente la misma diapositiva que vimos hace un momento, nomás modificando los números porque hay ahora una corriente extra, la 7. Y 8 y 10 son iguales. De nuevo, la diferencia entre lo deseado y lo que recirculamos. A ver, no, aquí no es cierto. Este es 9, perdón. Estos son los 100 que separamos. Uno es la entrada y otro es la recirculada. De nuevo necesito un balance de energía en el cámara flash para despejar dos flujos másicos. Ahora a la cámara flash entra la corriente 7. A ver aquí. La 9. Balance de energía para la unidad flash. No. Es un balance de energía para los dos equipos. Sí es cierto. Vean estas líneas punteadas. La línea punteada encierra al intercambiador D y a la cámara flash. ¿Qué entra a este sistema formado por dos equipos? Entra la corriente 6. Aquí está. ¿Y qué sale? Sale la corriente 9, que es nuestro producto valioso, y sale la corriente 10, que es lo que vamos a reciclar. En el interior está una corriente 7 y una corriente 8, pero están dentro del sistema y no atraviesa las fronteras, que son las líneas punteadas. Entonces, este es el balance de energía de donde voy a despejar
¿qué es lo que me importa? El flujo másico 10, para ver, porque 10 más 100 va a ser flujo másico 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sí. Hacemos los balances, las sustituciones, las entalpías ya las teníamos del problema anterior, son las mismas porque son las mismas condiciones, y aquí está el flujo másico 6 y el flujo másico 10. De nuevo nos damos cuenta que entre uno y otro hay una diferencia de 100 kilogramos por minuto. Y aquí empezamos a ver las ventajas. Corriente 10. La corriente 10 es de 137 kilos por minuto. ¿Cuál fue el equivalente de la corriente 10 en el problema anterior? Fue la corriente 9. ¿De cuántos kilos por minuto fue? Vamos a revisarlo. Aquí es de 137. En el problema anterior fue de... Aquí está. ¿Cuál? Dejen verlos. La 7. La 7 es la que tengo que ver. 244. Con esa idea de aprovechar ese fluido frío, puedo obtener los mismos 100 kilos por minuto de nitrógeno líquido con menos nitrógeno vapor reciclando. Es decir, va a haber una menos carga másica para cada equipo. Ya no necesito reciclar 244.8 para obtener 100 de líquido. Ya solo requiero 137.9. Eso también nos da una idea de que la separación fue más eficiente. Obtuvimos más líquido en relación al vapor. La fracción de vapor sigue siendo mayor, pero ya no es tan alta. ¿Sí? Entonces ahí vemos la primera ventaja. La segunda ventaja la vamos a obtener cuando veamos los números de energía consumida por los compresores. Ya me estoy brincando de los balances del compresor reversible, ya no me estoy directamente escribiendo los resultados del compresor real. El primer compresor consume 36,000, el segundo 32,000. Como mi objetivo siguen siendo 100 kilos de nitrógeno líquido por minuto, mi gasto total es de 684 kilojoule por kilo de nitrógeno líquido obtenido. ¿Me ahorré algo? Vamos viendo. En el problema anterior, mi consumo era de 991. ¿Sí? Este es el resultado del ejemplo 5.8. Ahorita en el ejemplo 5.9, con este nuevo proceso, los compresores ya nada más consumen 684. ¿Qué pasó? Enfrié una corriente. Esa corriente fría me permitió mejorar las eficiencias en la separación. Obtuve más líquido respecto a vapor comparado con el proceso anterior. Y eso tiene como consecuencia que la carga másica sea menor en los compresores y los compresores tengan que trabajar menos. ¿Sí? Y bueno, con eso terminamos el ejemplo del proceso Linde. El detalle importante es esta corriente de enfriamiento. Fíjense, algo que esperaba no decirles ahorita, pero no lo anoté, por ahí se me perdió el dato, es esta temperatura 7, ¿sí? ¿Qué tanto enfriamos? Voy a ver si tengo... no anoté el dato. Pero luego corrijo las diapositivas y escribo este dato, porque sí es importante, de 135 a cuánto lo bajo para obtener esa mejor relación entre vapor y líquido. Dirán, siguen siendo los mismos 100 kilos, porque ese es el objetivo que me estoy poniendo, el objetivo de cálculo, pero son 100 contra ciento y tantos, ya no contra 200 y tantos. Entonces, todas estas máquinas ya van a trabajar menos gracias a ese enfriamiento. ¿Preguntas?
con esto terminamos el capítulo 5 de ciclos termodinámicos. Este último ejemplo es un ciclo, no es una máquina térmica. Recuerden, vimos básicamente tres tipos de procesos: las máquinas térmicas, como el ciclo de Rankine, los refrigeradores y ahora el proceso de licuefacción. Pero bueno, balances de ese tipo, utilizando primera y segunda ley, prácticamente en cualquier proceso químico los vamos a encontrar. Recuerden que posiblemente en un curso anterior de balances de masa, ustedes veían procesos de ese tipo, procesos completos con muchas etapas, pero hacían los balances energéticos. ¿Cuál es la novedad ahora? Que empezamos a meter detalles que implican la segunda ley, ¿sí? Implican análisis de eficiencia de una máquina, ver también lo que es posible, lo que no es posible. Quizás esa sea la novedad en este capítulo respecto al tipo de balances que hacían en cursos como los de balances de masa y energía. En el futuro, en otros cursos, pues van a completar estos balances, ya añadiendo no nada más balances de energía de masa y de segunda ley, sino también añadiendo cuestiones económicas y tecnológicas. Bueno, terminamos entonces el capítulo 6. El próximo miércoles entramos al capítulo 6, que son ecuaciones de estado. Lo que les comentaba, dejen mostrarles aquí algo de Classroom. Muchas cosas están en gris, todavía no las pueden ver. Pero aquí está un PDF. No, todavía no está el PDF de las diapositivas que voy a platicar. Pero sí está, estos PDFs son del Koreski, ¿sí? Este capítulo 4 es el capítulo 4 del Koreski. A partir del vamos a retomar este libro por primera vez, y les voy a ir haciendo llegar los diferentes capítulos que vamos a revisar. Aquí está el capítulo 4 del Koreski y estos son los apéndices A, B y C. Los apéndices del Koreski son muy parecidos a los apéndices del Cengel en algunas tablas, pero también trae cosas diferentes que no trae Cengel y que van a ser muy valiosas para nosotras, ¿sí? Ya aquí antes del lunes les van a aparecer otros renglones en donde voy a incluir la clase que voy a platicar el miércoles, ¿sí? ¿Está presentando algo? No estoy presentando. Cierto, no estoy presentando, pero sí estaba presentando algo. Se me olvidó que dejé de presentar. Gracias. Estaba presentando Classroom y les decía que, bueno, ya para el próximo capítulo, que es de cuestiones de estado, bueno, aquí hay unos videos que luego los platicamos el miércoles, pero lo que sí quiero que después vayan viendo, aquí les estoy empezando a dejar capítulos y apéndices del libro de Koreski, ¿sí? Ya a partir del miércoles en adelante, nuestra guía de temas va a ser este libro, que es la termodinámica de Koreski. Vamos a revisar el capítulo 5, el 6, el 7, el 8, y el curso se va a andar acabando más o menos no, ahora vamos a poder avanzar un poco más, creo, este semestre, porque no hemos tenido tantos días perdidos. Y entonces vamos a acabar entre el 9 y el 10 de este libro del Koreski. Y cada capítulo yo les voy a hacer llegar los archivos PDF del libro. Una de las desventajas que luego le ven al Koreski es que no hay versión en español para ese libro, pero bueno, yo considero que es una desventaja menor respecto a los temas y las técnicas de cálculo que nos aporta un libro como el Koreski. Ya son temas que en el Cengel o no vienen tratados o vienen tratados de una forma bastante superficial, y en ingeniería química pues necesitamos
entrar en más en detalles, desde otro punto de vista que ya no lo hace el Cengel. Recuerden que el Cengel no es un libro escrito por ingenieros químicos, es un libro de termodinámica básica, general para ingenieros de cualquier rama, pero ya los siguientes temas sí necesitamos poner énfasis en detalles exclusivos para ingeniería química. Bueno, eso ya comenzaremos a platicar el miércoles. ¿Alguna pregunta? Preguntas, el lunes nos vemos entonces para el examen. Profe, Sí, disculpe, la dinámica del examen va a ser primero la teoría que sí. Primero va a ser la teoría, nos encontramos aquí en Meet a las 9 y les digo, hagan esto, tienen tanto tiempo para la parte teórica, ¿sí? Se termina esa parte, seguimos aquí en Meet y les digo, ahora sigue esto y la dinámica es de esta otra forma, y ya comienzan la parte de problemas. nos tenemos que conectar. Se tienen que conectar la pantalla. ¿Cómo? ¿A mí? A Meet sí, es para que reciban las instrucciones y comiencen a trabajar de la forma que se los indique. El video que los esté viendo, no, eso no. ¿Sí? Nomás tienen que estar aquí en Meet, ¿de acuerdo? Está bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra? Profe, la parte teórica será como un formulario, más o menos. Como un formulario. Es una opción, pero no lo he definido, ¿sí? En teoría, debería para el día de hoy, haberlo tenido muy bien definido, y no es que no les quiera decir más detalles, pero esta ha sido una semana bastante agitada que no tuve otra más que a partir de hoy en la tarde comenzar a diseñarlo, pero sí es una opción que sea así o en otro sitio, pero no lo he definido. De veras, ahora sí no lo he definido. Pero sí va a ser haciendo en dos partes y nos encontramos aquí en Meet para decirle, vayan a esta liga, vayan a este lugar, vayan a eso y contesten lo que ahí encuentren, ¿sí? Terminamos esa parte y luego una dinámica quizás diferente para la parte de problemas, ¿sí? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Lo que sí, bueno, aquí estar a las 9, vamos a tratar de comenzar lo más cercano a las 9, y sí, eso sí, no se preocupen, tengo que diseñarlo para que sea en las 2 horas, no me puedo brincar más de las 2 horas. Quizás a veces algunos de ustedes se llevan 5 o 10 minutos más, sobre todo para tomar fotografías y enviarlos, porque la parte de problemas, les decía, eso sí va a ser de que ustedes van a trabajar en sus libretas, en sus hojas, resuelven, no estar tecleando ecuaciones ni resultados, toman fotos y esas fotos o PDF los van a subir en el lugar donde se los indique, ¿sí? Entonces eso sí, a veces nos lleva que nos pasemos unos 5 o 10 minutos, pero no quiero que sea más de eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a dejar de presentar. Hoy terminamos temprano a las 16. Voy a dejar también de grabar.